En esta sección vamos a referirnos a algunos cálculos que particularmente se desarrollan en líneas de transmisión de alta tensión. En primer lugar, el denominado oscilación de cadena. Para continuar con estos ejercicios, vamos a deshabilitar la opción de mostrar conductor fase 2 y cable de guarda 2, de manera que tengamos una vista más clara de las alarmas y los resultados que queremos evaluar para estos cálculos. Cuando hablamos de oscilación de cadena, el caso típico es cuando el conductor se desplaza en el eje transversal por efecto del viento, reduciendo por ese mismo efecto la distancia horizontal que pudiera haber algún elemento cercano a la línea, de manera que debemos cuidar de que este ángulo no sobrepase los límites establecidos para garantizar la distancia mínima de seguridad a la línea o a la misma instalación o a la misma estructura de la línea. El límite de ese ángulo de oscilación está definido para cada estructura del proyecto en las bases de datos de estructuras. Por ejemplo, aquí podemos apreciar para la estructura S2 de nuestro proyecto, en la pestaña límites, hay un valor que dice oscilación de aisladores menor o igual que 40 grados. Para este proyecto estamos fijando este límite entonces a un ángulo máximo de 40 grados para la oscilación de cadena. Otro detalle que hay que tomar en cuenta para esta evaluación es que la oscilación de cadena se produce por efecto del viento y no necesariamente esa evaluación se desarrolla en la hipótesis de máximo viento, debido a que típicamente ese viento pueden ser ráfagas de poca duración y el desplazamiento de los conductores y la misma cadena de aisladores se produce más bien por la presencia permanente de viento. Entonces, lo que se hace es típicamente crear una hipótesis complementaria o una hipótesis adicional para evaluar ese caso exclusivamente. En este caso hemos creado la hipótesis 5, denominada oscilación de cadenas, para el cual se ha definido un valor de viento medio o viento premedio, refiriéndonos al viento máximo del proyecto, y en este caso 50 kilómetros por hora. Entonces, como tenemos esa hipótesis definida, debemos también aquí en configuración general, en la pestaña cálculos, seleccionar o indicar la hipótesis en la cual vamos a desarrollar la evaluación o análisis de la oscilación de cadena. Seleccionamos entonces la hipótesis oscilación de cadena. Vamos a notar también que en este mismo cuadro, en la parte superior, se indican los valores o los parámetros de las cadenas de aisladores que se van a tomar en cuenta para estos cálculos. Llámese longitud de la cadena, peso de la cadena de aisladores, el peso del contrapeso o el bloque metálico que se va a agregar para reducir cuando se superan los límites de oscilación de cadena, el coeficiente aerodinámico del aislador, factor utilizado para el cálculo de la presión del viento sobre las cadenas de aisladores y el diámetro mayor de la cadena de aisladores. Una vez definidos estos parámetros, vamos al proyecto y seleccionamos aquí en la opción de hipótesis, la hipótesis oscilación de cadena, y es precisamente ahí donde vamos a ver si es que aparece alguna alarma. Podemos apreciar en esta estructura, la estructura número 14, aparece una alarma como una suerte de cadena de aisladores inclinada, lo cual indica que en esta estructura estamos superando el límite de oscilación de cadena que se ha fijado para este tipo de estructura. Una solución podría ser elevar la altura de la estructura. Vamos a poner, por ejemplo, S+3 y resolvemos el problema. Otro tipo de solución es agregar contrapesos. Vamos a verificar si tenemos alarma de ese tipo en algún otro punto del proyecto. Apreciamos que acá aparece nuevamente la alarma de oscilación de cadena. Podríamos entonces editar esta estructura. Hacemos doble clic sobre la estructura. Notamos que el ángulo de oscilación que aparece es 41.27 grados.
En este cuadro podemos agregar un contrapeso. Automáticamente se recalcula y el nuevo valor de oscilación es 33 grados, con lo cual estamos cumpliendo con el límite de oscilación de cadena para esta estructura. Vamos a buscar otro punto donde aparezca alguna otra alarma de ese tipo. Lo que hemos hecho es resolver esos problemas gráficamente en la ventana de diseño. Otra forma de evaluar los resultados es ir aquí al menú Cálculos, en la opción Oscilación de cadena, donde nos muestra un reporte detallado del ángulo de oscilación para todas las estructuras del proyecto. Y aquí precisamente podemos apreciar los valores actuales, 10, 10, 4, 12 y así sucesivamente, y notamos que en ninguno de los casos se supera el límite de 40 grados, que es el que se ha definido para las estructuras tipo S. En esta misma ventana, si es que quisiéramos corregir o reducir el ángulo de oscilación, lo que se hace es agregarle el contrapeso en esta columna N contrapesos. Vamos a poner 0, por ejemplo, y notamos que el ángulo de oscilación es 41.27 y aparece la alarma que no cumple. Entonces vamos a agregar aquí un contrapeso, lo mismo para el circuito 2, un contrapeso, se recalculan los valores y se corrige la alarma indicando de que ya se cumple el límite de oscilación. Esta es una forma entonces de hacer la corrección de los límites de oscilación detallado en un reporte para cada estructura. Al aplicar los cambios, automáticamente los contrapesos que se han definido se asignan a las estructuras en el lugar que corresponde. Las estructuras que tienen contrapesos, como el caso de la estructura 27, muestran una alarma en la parte inferior, una circunferencia, lo cual indica que en esta estructura existen contrapesos. De esa manera podemos identificar las estructuras que cuentan con ese elemento, que es precisamente para corregir los límites de oscilación de cadena. Otro aspecto que evaluamos en líneas de transmisión es la coordinación del cable de guarda. El cable de guarda, como se sabe, tiene la función principal de proteger al conductor de fase con un ángulo de apantallamiento típicamente 30 grados. Lo que debemos hacer es verificar que se cumpla ese requerimiento para todo el proyecto. Vamos a seleccionar entonces la hipótesis de mínima temperatura y verificamos si es que aparece alguna alarma de incumplimiento de coordinación. Hacemos lo mismo para la hipótesis de máximo viento y notamos que en este tramo aparece una alarma donde las catenarias de fase se ponen de color rojo. Y aquí no hay problema de distancia mínima de seguridad. Esto nos indica entonces que en este vano no se está cumpliendo con la relación de flechas del cable de guarda con respecto al conductor de fase. En la configuración general, en la pestaña Consideraciones, en este cuadro Relación de flechas es donde se define el límite de relación de flechas o el límite de flechas del cable de guarda con respecto al conductor de fase. Típicamente el valor máximo es 90%, pueden ser valores menores. En el caso de este proyecto se ha considerado 0.9 o 90%. Lo que indica entonces es que en este vano se está superando ese límite. Una forma de corregir este problema es reducir el esfuerzo del tendido del conductor. Vamos a cambiar aquí para el circuito 1 el esfuerzo de tendido a 19%, igual para el circuito 2 al 19%, y al aplicar notamos que se ha recalculado y ya desaparece la alarma de relación de flechas del cable de guarda con respecto al conductor de fase. En este tramo tenemos un problema similar. Otra forma de resolver este problema sería, en lugar de reducir el esfuerzo de tendido del conductor de fase, más bien incrementar el esfuerzo de tendido del conductor de guarda.
Vamos a cambiar en este caso al 14% para el guarda 1, igual para el guarda 2. Y notamos que se ha resuelto el problema. Podemos apreciar que al acercarnos a esta catenaria aparece el cuadro de datos y en la parte inferior dice relación de flechas del cable de guarda con respecto al conductor de fase 0.79, lo cual indica que estamos cumpliendo con el límite de relación de flechas, por lo tanto el cable de guarda está coordinando con respecto al conductor de fase. En otras palabras, estamos garantizando el apantallamiento del conductor de fase por parte del conductor de guarda. Las soluciones que hemos aplicado hasta ahora han sido soluciones particulares para el tramo, cambiando los esfuerzos ya sea del conductor o del cable de guarda. Una solución de repente más amplia podría ser hacer el cambio de los esfuerzos de tendido para todo el proyecto. Si es que trabajamos con tramos o secciones de hipótesis por tramos del proyecto, tendríamos que hacer ese cambio aquí en condiciones ambientales para cada sector. Por ejemplo, para el sector 1 vamos a ir a la pestaña Conductores varios y la hipótesis 1 y cambiar el esfuerzo de tendido del cable de guarda a 15%. Lo mismo haríamos para el sector 2, hipótesis 1, cambiamos el esfuerzo de tendido del cable de guarda al 15%, igual en el sector 3, hipótesis 1, 15% para el cable de guarda, guarda 1 y guarda 2. Al aplicar, recalculamos y notamos que han desaparecido las alarmas de incumplimiento de relación de flechas para todo el proyecto. Esa solución es una solución global, pero hay que recordar que si es que trabajamos por sectores de hipótesis, hay que hacer ese cambio para cada sector, de manera que se pueda aplicar para todo el proyecto. También esto depende obviamente de dónde se producen las alarmas y si es que se requiere hacer el cambio en todo el proyecto. Otro cálculo que se tiene que hacer en las líneas de transmisión es el análisis de la distancia de conductores a medio vano o la distancia de seguridad de conductores a medio vano. En este caso, por ejemplo, tenemos una alarma que indica que no estamos cumpliendo con la distancia de conductores a medio vano o la separación de fases a medio vano. Existen varias normas o varias formulaciones para hacer este cálculo. Por ejemplo, la REA plantea esta ecuación donde h significa la distancia horizontal entre fases. Principalmente esta formulación se aplica para líneas de distribución donde la evaluación se hace principalmente por distancia horizontal entre conductores. Otra formulación bastante conocida a nivel internacional es la norma BDE, según la cual la formulación para la distancia entre conductores a medio vano se plantea según esta fórmula: A igual K por la raíz de la flecha más la longitud de cadena de aisladores más un factor que se calcula según esta otra ecuación, un factor de corrección por el nivel de tensión en 350. Esta distancia A ya no se refiere a una distancia horizontal, sino una distancia en el espacio entre conductores. Y el factor K que aparece en esta ecuación depende de la configuración geométrica de las estructuras y también del ángulo de declinación o del ángulo de oscilación que se produce en las cadenas de aisladores para cada vano. Esta formulación ya está incorporada en el DLT-CAD y para aplicar lo que tenemos que hacer es seleccionar la norma BDE aquí en configuración general. En la pestaña Cálculos, aquí aparece un cuadro que dice Distancia entre conductores. Entonces, para nuestro proyecto seleccionamos norma BDE, de tal manera que aplique esa formulación para cada vano automáticamente según la geometría de las estructuras. Y precisamente las alarmas que aparecen indican de que no se está cumpliendo con la separación de conductores a medio vano. Acá tenemos dos casos típicos. En este vano en particular, una alternativa podría ser reducir los vanos
Vamos a desplazar esta estructura. Lo que hemos hecho es reducir el vano entre estas dos estructuras y verificamos que desaparece la alarma de incumplimiento de distancia entre conductores a medio vano. Otra alternativa más bien podría ser cambiar la separación de fases o la distancia entre conductores para las estructuras, y eso ya se hace en la base de datos. En este vano tenemos otro caso de incumplimiento de distancias de conductores a medio vano. Este caso particular tiene una longitud de 1036 metros, es un vano bastante grande. Asumiendo que no es posible colocar estructuras intermedias, la solución consiste en cambiar las estructuras laterales por una estructura que tenga mayor separación entre fases. En nuestras bases de datos tenemos esta estructura tipo A, es la misma configuración que el que estamos utilizando, pero que tiene una separación de fases mucho mayor. Lo que vamos a hacer entonces es cambiar la estructura por este nuevo elemento. Para eso vamos a datos del proyecto, la pestaña estructuras, y vamos a agregar este nuevo elemento A2CG para nuestro proyecto. Una vez disponible esta nueva estructura, hacemos el cambio seleccionando la estructura 9 en este caso y cambiamos la geometría principal por el nuevo modelo A2G. Hacemos lo mismo en el lado derecho y verificamos que se ha recalculado y ya estamos cumpliendo con la separación de conductores a medio vano para este caso donde el vano es muy grande. El problema que se ha originado aquí es el incumplimiento de distancia mínima de seguridad debido a que el conductor tiene una posición más baja. En todo caso, aquí podríamos desplazar esta torre ligeramente hasta un punto donde sea conveniente, de manera que resolvemos ese otro problema. Esta es entonces una alternativa para resolver los problemas de incumplimiento de distancias entre conductores a medio vano. Para vanos muy grandes, lo más conveniente es cambiar las estructuras por estructuras que tengan mayor espaciamiento o mayor separación entre conductores. Estos son entonces algunos de los cálculos complementarios que se desarrollan específicamente en líneas de transmisión de muy alta tensión. En los siguientes capítulos seguiremos desarrollando otros cálculos referidos a líneas de transmisión.